gusto de recibir aquí en cabina, en los estudios de Un Espacio para Ti, a la doctora psicóloga Raquel Cohen. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Tú eres especialista en atención a niños con déficit precisamente de atención y problemas de aprendizaje. Platícanos, porque parece que es un problema que cada vez se presenta con mayor frecuencia. Bueno, es un problema que se está presentando cada vez con más frecuencia. Algunos investigadores hablan de que tiene que ver con la alimentación, otros tienen que ver con algunos otros factores externos, pero en realidad es un factor hereditario. Muchas personas tienen déficit de atención y por lo tanto se lo heredan a sus hijos y es un problema que cada vez es más frecuente. Hace unos años se hablaba de que eran niños distraídos, ahora se sabe que es todo un trastorno bioquímico. Distraídos o traviesos, así. En mi época, muy inquietos. En la primaria era así, y la verdad es que ahora también yo creo que hay un exceso, porque ya prácticamente todos los niños van al psicólogo y prácticamente a muchísimos les están dando medicamentos fuertísimos para controlar este tipo de cosas. La verdad es que los amansan un ratito, pero, así es. Pero no es la solución final. En realidad es que es un problema en el que hay que trabajar tanto el aspecto bioquímico como el aspecto académico y el emocional. Y son tres factores que no se pueden separar, porque el niño es uno solo, no son tres niños, es uno solo. Entonces hay que trabajar con un psicólogo que haga primero una evaluación general del problema para detectar exactamente qué tipo, porque hay diferentes tipos de déficit de atención, con un psiquiatra y con un neurólogo para que le hagan las pruebas pertinentes, que son electroencefalogramas, mapeos cerebrales para ver cuáles son las áreas que están afectadas y ver cómo regular los neurotransmisores, que es básicamente el problema, y la terapia emocional. También nos platicaba, doctora Raquel Cohen, de la psicología bariátrica y trastornos metabólicos. Parece que también tiene que ver un poco el tema del sobrepeso en sus pacientes. En algunos pacientes con déficit de atención, el sobrepeso es un factor. Y es lo mismo, o sea, como hay factores bioquímicos que regulan los neurotransmisores, entre los cuales están la dopamina y no se regulan bien las emociones, entonces los niños empiezan a comer comida chatarra, a comer cosas que no les alimentan y por lo tanto empiezan a subir de peso como una manera de refugiarse en la comida para no ver la realidad de que son en muchos casos rechazados por la familia, por los maestros, por los mismos compañeros y por todo el mundo, porque son inquietos, no paran de moverse, no dejan de hacer ruido, retan a la autoridad, pero nadie sabe cómo encauzarlos para que dejen de hacer. ¿Qué alimentos son los más dañinos aquí? Pues no hay que yo sepa. ¿Son azúcares o carbohidratos? De hecho, los azúcares afectan. Un niño con déficit de atención que toma exceso de azúcar va a ser mucho más inquieto, muchísimo más inquieto. Sí. No hay un sobrediagnóstico aquí, no hay, porque ya todo el mundo tiene este ADD o como le llaman. Yo me acuerdo que en otra época venía el reglazo y mira que ponías atención rapidito, ¿eh? Sí. En realidad o la sí. chancla. En realidad sí hay una evaluación, o sea, hay que hacer una evaluación diagnóstica de un niño para saber si realmente tiene déficit de atención. O sea, no es nada más que el niño sea inquieto, es que el niño sea inquieto, que el niño no ponga atención, que el niño no entienda más de una instrucción a la vez, que el niño se deprima y no quiera hacer la tarea, que el niño no sea receptivo de las cosas y le cueste mucho trabajo, necesite mucho tiempo para hacer. Uno de los casos de mayor éxito que he tenido con un niño con déficit de atención es un niño que cambiaron 6 veces de escuela y que no hallaban la manera de que el niño hiciera las cosas. La primera vez que llegó con una tarea que era media hoja y en esa media hoja tenía que hacer un resumen y le llevó 5 horas y media. ¿Qué porcentaje debe de tener medicamentos? Porque hoy se los dan a todo el mundo y todo el mundo... ¿Qué porcentaje debe de ir al psicólogo y qué porcentaje del 100% está diagnosticado con ADD? Bien diagnosticado, como el 30% de los niños. Y el medicamento depende mucho del niño. O sea, que es algo ya generalizado, digamos, en todos lados, 1 de cada 3, en todos lados está.
pero no todos los niños necesitan medicamentos. Doctora, Así es. coméntenos acerca de un caso del síndrome de Asperger. Bueno, yo tengo en este momento una chica que ya tiene 18 años ahorita, con la que yo estoy trabajando, que estoy haciendo un poco de acompañamiento terapéutico. Ella empezó conmigo cuando tenía 12 años y la primera vez que llegó a mi consultorio yo tenía una perrita. Me dijo, yo no voy a hablar contigo, pero sí con tu perrita. Se sentó en el suelo, sentó a la perrita y se puso a hablar con ella. Actualmente, la niña, que ya es una adolescente, ya permite que yo le dé un abrazo, no un beso, pero un abrazo. Ella se acerca y me dice, ¿me puedes abrazar? Ya es capaz de hacer cosas por ella sola. Cuando llegó, no sabía ni cómo bajarse sola del coche, menos cortar la carne. Y poco a poco ha ido aprendiendo a través del uso de estrategias para que ella sola aprenda a ir a algún lado y decir, bueno, voy a pedir, quiero un refresco, ok, ve y cómpralo. Aquí está el dinero, ve y pídelo. Es que me da pena. Al principio no quería, ahora ya va a un restaurante, pide lo que quiere comer, ya prueba otros alimentos, todavía tiene ciertos patrones de comportamiento con los que hace las cosas muy estricto, muy sin moverse mucho, pero ya interactúa ella sola. Actualmente está pidiendo informes para estudiar una licenciatura. Yo la acompaño a veces a las universidades, pero yo no entro. Entra ella pide opinión, pide los programas, sale y me dice, ahora pasa tú y pregunta. Entonces, después ya lo comentamos. Eso es algo que al principio era imposible lograr. ¿Estos son casos, digamos, casos extremos o se da muy...? No, son casos extremos. Son casos complicados, muy complicados. El diagnóstico específico en el caso de esta niña fue difícil porque tiene un déficit de atención muy complejo, tiene ciertos rasgos de Asperger, que es un tipo de autismo, pero no logra ser un patrón completo, entonces fue muy difícil. Tiene también ciertos rasgos obsesivos compulsivos con los que hemos trabajado. Doctora, formas de contacto para la gente que escucha el programa, que está escuchando esta entrevista y que quisiera ponerse en contacto con usted. Pues a través de mi celular, que es 55 54 05 22 35, y me pueden encontrar en Facebook como Raquel Cohen, como psicóloga Raquel Cohen. Raquel Cohen se escribe Cohen. Una preguntita más. ¿Esto es solo para niños o también los adultos tienen? No, los adultos también tienen, y yo soy la prueba de que el déficit de atención existe en adultos. Yo tengo déficit de atención. Pero aquí nos pusiste atención. Muy bien, la mera verdad. Doctora, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. El tiempo es corto en radio, pero ha sido un gusto, un placer platicar con usted y la Muchas invitaremos gracias. próximamente. Ahí lo tienen. Claro que Si sí. sus hijos pueden tener o siente que pueden tener, o su marido, o Déficit de en atención. fin, pues aquí No le están los pegue, mejor teléfonos. vaya con el médico. Vaya con la doctora Raquel Cohen. Gracias, doctora, muchísimas Muchas gracias. gracias. No se vaya, todavía tenemos tiempo aquí para otra entrevista más. En Radio Chapultepec 560 está usted en un espacio para ti. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para ti. Nuestra línea de contacto es 52 11 80.